Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio y hoy quiero abrir estas ventanas para hablar de un misterio clásico, de un lugar clásico y es la famosa zona del silencio, porque allí en ese desierto pareciera que se unieran una cantidad de fenómenos que no podemos explicar. Avistamientos de ovnis, avistamientos de criaturas, pareciera que las comunicaciones allí no funcionaran y que incluso esa tierra tuviera una especie de magnetismo que no podemos ni siquiera explicar. Un lugar que llama muchísimo la atención, pero que también está rodeado de una especie de conspiración, porque allí hubo un hecho bien interesante, más o menos en los años 70, donde hubo un choque de un misil que aparentemente fue un accidente, pero que según algunos registros pareciera que todo hubiese estado planeado. Un lugar lleno de misterio, un lugar al que vamos a entrar a explorar con una amiga muy querida de estas ventanas que ha estado muchísimas veces aquí, que es española, pero ella está llamada aquí en este video porque no solamente vive en México, sino que ha explorado este lugar de primera mano y además pues es esposa de un mexicano que conoce muy bien este lugar, con el cual ha ido a explorar, a escuchar a las personas que habitan allí y sobre todo a experimentar esos fenómenos que suceden en la zona del silencio. Y sin más preámbulos, les presento nuevamente por aquí a Lourdes Gómez, quien es periodista, escritora, investigadora de este tipo de fenómenos que ya la hemos tenido varias veces aquí en Ventana al Misterio. Y Lourdes, para mí, como siempre, es un placer poder contar contigo y tus apreciaciones sobre este tema. Querida Joana, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a esta ventana maravillosa al misterio. Bueno, pues un saludo para todo el auditorio y como digo, es un placer, un honor estar aquí con vosotros. Lourdes, y al inicio en esta presentación yo decía, es española, pero ya cuánto hace que vives en México, Lourdes, porque la gente dirá, no, pero ¿qué va a hacer una española hablando de un lugar en México? Pues ella lleva ya varios años viviendo allí y además es esposa de Johanan Díaz, que es investigador, que es mexicano, que también le encanta todo este tipo de temas con el que ha ido muchísimas veces y ha explorado este lugar. Pero cuéntanos, Lourdes, un poquito de tu vida en México, cuándo llegaste y cómo empezaste a explorar estos fenómenos, no solo el de la zona de silencio, sino muchísimos otros que se viven allí en México. Gracias, Joana. Pues fíjate que llevo más de 15 años enfocando mi carrera como licenciada en periodismo al mundo del misterio. Desarrollé esta labor en España y desde el 2019 lo hago en México en compañía de mi esposo, el también periodista Johanan Díaz Vargas. Juntos recorremos el continente americano en busca de sus misterios y sus leyendas. Me vine a vivir a México a principios de 2019. Bueno, pues ya 2 o 3 meses después de llegar, conocí por primera vez la zona del silencio. Y desde entonces no he dejado de ir. Han sido decenas de veces y una investigación muy profunda a nivel de hemeroteca y de entrevistas con la gente que vive allí para componer un libro sobre la zona del silencio que he tenido la oportunidad de escribir. Ese libro todavía está inédito, aún no lo hemos publicado, pero bueno, pues es una investigación muy grande la que hemos hecho para rescatar este tema que estaba dormido. Hubo un interés de los investigadores en los años 80 aproximadamente, también un poquito antes, años 70, pero después el tema se durmió. Nadie volvió a hablar de ello hasta que Johanan Díaz Vargas no lo rescató y pues toda la labor de difusión que hemos hecho en los últimos años. Y te agradezco mucho la oportunidad de aclarar esta parte porque en algún momento escuché comentarios de ¿y qué va a venir una española a contarnos de la zona del silencio? Pues sinceramente mucho, porque el tema ahí estaba y ningún investigador mexicano recogió el guante hasta que no lo hizo Johanan y yo con él, y han sido años muy bonitos, muy prolíficos investigando este misterio.
Sí, Lourdes, es que también había escuchado por ahí ese comentario y por eso quería hacer la aclaración antes de que nos adentremos sobre todo el conocimiento y la investigación que tú has hecho sobre este lugar, que además, aunque no eres mexicana, pues sí te has dedicado durante varios años a ir hasta allá, a escuchar a los testigos, a ver qué pasa, pero además un trabajo súper juicioso de ir a buscar textos, de ir a recopilar información en las bibliotecas de México precisamente sobre esta historia. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí en materia, Lourdes, y es que definitivamente, como muy bien lo decías, este fue un lugar que quedó marcado, digamos que en toda la historia del misterio y que se ha venido desarrollando de a poco, ¿no? Como muy bien lo decías, digamos que uno cuando va y busca información general, lo primero que le sale, sobre todo que se hizo en televisión, fue la investigación de Fernando Jiménez del Oso en compañía además de JJ Benítez, donde exploraron ese lugar, donde mostraron un poco de qué se trataba, cuál había sido la historia, la fauna que había allí, pero después todo parece estar ahí dormido y por eso yo quiero que empecemos a desarrollar esta historia. ¿Cómo es que se vuelve famosa la zona del silencio, Lourdes? Porque digamos que hay varios hechos que allí, digamos que se unen, y el primero es quizás el de Francisco Sarabia, el piloto, que fue el que dio a conocer este lugar de alguna manera. ¿Cuál es la historia de este personaje que lo estamos viendo ahí en pantalla? Bueno, pues Francisco Sarabia, también conocido como el aguilucho lerdense, es uno de los pioneros de la aviación, ya no solo mexicana, sino a nivel mundial. Él abrió muchas rutas comerciales inexploradas con su avioneta, con su avión, y bueno, pues como vivía cerca o era de cerca de la zona del silencio, él tuvo la oportunidad de sobrevolar esta porción del desierto del norte de México que se encuentra en la confluencia de los estados mexicanos de Coahuila, Durango y Chihuahua, y cuando sobrevolaba este lugar, Francisco Sarabia notaba que había unas interferencias raras en la radio, que las ondas hercianas no se transmitían como debieran. Él fue uno de los primeros en hablar de este misterio y también junto con él un personaje clave en esta historia como es Harry de la Peña, un ingeniero de Pemex, la empresa de petróleos mexicanos de México, que tuvo la oportunidad de internarse en esta parte del desierto, tanto en sus investigaciones con Pemex como pues porque formaba parte de un club fotográfico, el Club Fotográfico de la Laguna, y estaba haciendo fotografías de la flora del desierto mexicano. Estando en estos trabajos, en esa parte, como digo, que se encuentra entre tres estados, pues de repente se dio cuenta de que su radio no funcionaba bien, regresó varios días consecutivos, hizo varias pruebas con radios diferentes, algunos muy potentes, y se dio cuenta de que había una anomalía de tipo electromagnético que afectaba tanto a la radio como a las brújulas y cualquier tipo de aparato electrónico. Además, se percató de algo sumamente importante y es que la anomalía no siempre ocurría en el mismo lugar. De repente hoy la anomalía estaba aquí, al día siguiente regresaba y aquí el radio sí funcionaba y a los pocos metros ya no. Era una anomalía que se movía. Y él, Harry de la Peña, le comenta estos datos en una conversación a un periodista que él conocía del periódico El Siglo de Torreón, el periodista Miguel Ángel Ruelas. Y fue Miguel Ángel Ruelas quien en un reportaje en El Siglo de Torreón da nombre a la zona del silencio, porque el titular de esa noticia que él escribió fue "Hay una zona de silencio en el desierto cercano a Ceballos, Durango". Así es, Lourdes, y digamos que ahí empieza a crearse como todo el mito alrededor de este lugar. Y es que como muy bien nos explicabas, pareciera que ese silencio, por eso lo llamaban así, se fuera como transportando de un lugar a otro. ¿Ese fenómeno, Lourdes, tiene algún nombre? ¿Lo han calificado de alguna manera? Bueno, pues no, porque tampoco hay un gran interés por parte de la Se ciencia. me fue tu audio, ¿me escuchas? Sí, yo te Se me fue escucho. tu audio.
Hola, hola. Lourdes, y ese es uno de los misterios de este lugar, y es que precisamente ese silencio pareciera que va pasando de un espacio a otro en este desierto, como si no tuviera una sola ubicación. Pero de todas las investigaciones, de todo lo que se ha podido explorar, ¿hay alguna explicación frente a ese primer fenómeno que se vive allí en esa zona? Lo que apuntaron en su momento, Joana, investigadores como Harry de la Peña, fue que la explicación posiblemente tuviera que ver con algún mineral que hay en el subsuelo de la zona del silencio. Un mineral de tipo férrico que pues tuviera características como de imán, que estuviera imantado y que además estuviera en estado líquido y que por eso se está desplazando y haciendo que la anomalía electromagnética se mueva de un lugar a otro. Eso también podría estar relacionado con quizá algún tipo de choque de gran meteorito en el pasado de la zona del silencio hace millones de años, cuando en este lugar existía el mar de Tetis, una zona de mar que por eso vas caminando sobre esta zona de desierto y te encuentras con muchos fósiles marinos, con dunas de arena pues que están directamente sacadas de ese lecho marino que habría en su momento. Y lo más curioso de todo es que es una zona que atrae a los meteoritos. Ahí, de hecho, muy cerquita se encontró uno de los meteoritos más importantes y más estudiados de la historia de la humanidad, como es el meteorito Allende, que cayó en el 69 y que está considerado, bueno, pues como la roca más antigua que pertenece a la época en la que se formó el sistema solar. Esto, como digo, cayó muy cerquita de ahí. Entonces, eso junto con que cuando vas caminando por el desierto ves unas piezas chiquititas que los lugareños llaman guíjolas, que son redonditas, que parecen un metal oxidado. La gente piensa que son meteoritos que caen constantemente en la superficie. Los estudios científicos a los que yo he tenido acceso, los pocos que se han hecho, han venido en determinar que son tectitas. Las tectitas son un mineral que se forma cuando, bueno, pues cae un meteorito por la fusión, por el nivel, digamos, de temperatura de la superficie, se crean estas tectitas. Eso que habría diseminado por la zona de silencio no serían meteoritos, son tectitas surgidas de un choque importante de un meteorito hace millones de años que posiblemente esté en el subsuelo de la zona del silencio y que está provocando esa anomalía electromagnética. Pero desde luego son teorías que no están confirmadas al 100% porque no hay un interés real por parte de la ciencia aquí en México en investigar este misterio. Claro, y que nos abre también la puerta a eso, a que siga ahí, a que no tengamos nada en concreto sobre lo que sucede en este lugar y por qué se presenta ese primer fenómeno. Y digo primero porque en esta entrevista vamos a ir avanzando poco a poco en todos los fenómenos que se presentan allí en ese lugar. Lourdes, sin lugar a dudas, y lo decía al inicio, este lugar también tiene un poco de conspiración. Y digo conspiración porque en junio de 1970 sucedió quizás uno de los hechos más relevantes en ese desierto y fue el choque del famoso cohete Athena. Aquí van a ver ustedes la imagen. Allí pueden ver, por un lado, el cartel de prensa, la información diciendo que un mexicano encontró allí algunos fragmentos de ese cohete y por el otro una fotografía del supuesto cráter que quedó cuando este cohete allí pues cayó en este lugar. Pero alrededor de esto hay una cantidad de elementos que realmente son sorprendentes y que parecieran que llaman la atención porque para algunos investigadores realmente esto no fue un accidente, sino que era algo que de alguna manera estaba planeado para sacar de ese lugar algunos minerales o elementos que eran de alguna manera necesarios para una investigación. Pero Lourdes,
por favor explícanos todo este tema del cohete lanzado desde Estados Unidos, específicamente desde Utah, y que iba hacia una dirección y de repente, se perdió y cayó en el desierto. Pues para esto nos tendríamos que remontar, Joana, a unos meses antes. No es un rumor, es un hecho completamente constatado y real que unos meses antes visitó de incógnito la zona del silencio Werner von Braun, que es un científico muy importante que surgió en el seno de la Alemania nazi, que fue recuperado por Estados Unidos en el marco de la operación secreta Paperclip para poder aprovecharse de sus conocimientos. Es el creador de los cohetes V2 alemanes y del cohete Saturno V, que fue el que puso al hombre en la Luna. Este personaje tan importante de la aeronáutica se desplazó de incógnito a la zona del silencio y esta noticia se cubrió en prensa por parte del periodista Miguel Ángel Ruelas. Hubo guías cercanos al propio Harry de la Peña, el descubridor, que estuvieron con Werner von Braun y que aseguran que von Braun dijo durante esa visita de incógnito que la zona del silencio tenía unas características idóneas para misiones espaciales. Y también dijo que debido a la anomalía electromagnética que provocaba ese silencio en las transmisiones, a lo aislado del lugar y a también su orientación astronómica, a las radiaciones que llegaban desde el espacio profundo a este lugar y que forman esas anomalías genéticas en la flora y de la fauna, que por todo eso, y él dijo la siguiente frase: si yo fuera un extraterrestre y tuviera que buscar un lugar en el planeta Tierra en el que esconderme, sin duda sería la Sierra del Silencio. Esta fue la frase que Werner von Braun pronunció y se dice que después de esta visita de incógnito hubo unas conversaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos porque ellos querían esta parte del terreno, Estados Unidos, para poner una base o llevar a cabo investigaciones, pero que México se habría negado y casualmente o pocas semanas después un misil se desvía desde la base de Green River en Utah, tenía que llegar a White Sands y finalmente acaba justo en el corazón de la zona del silencio. Esto ocurrió, inmediatamente Estados Unidos se pone en contacto con las autoridades mexicanas porque el misil, el cohete del tipo Atena, llevaba cobalto 57 en su interior, que es un elemento altamente radiactivo, y fue la excusa que tuvo Estados Unidos para entrar a recuperar este aparato. Entonces, en una misión que estuvo protagonizada tanto por militares de Estados Unidos como también mexicanos y lugareños, estuvieron semanas buscando en el desierto los restos del misil. Al principio uno va siguiendo las notas de prensa, hay una gran psicosis por lo que podía suponer ese peligro radiactivo. Después las autoridades atómicas mexicanas descartan el peligro porque la cantidad era mínima y finalmente cuando localizan el aparato, fíjate lo que son los americanos, construyen unos raíles, un ferrocarril en mitad del desierto para poder sacar muchísimo material. Estamos hablando de toneladas de tierra. Prácticamente vaciaron una duna entera de arena, una montaña de arena. Especies endémicas como la tortuga de Mapimí, que es única en esta región del mundo, el nopal de color morado, que también es único en esta zona, y así muchísimos elementos con la excusa de que tenían, bueno, pues una contaminación de tipo radioactivo. Nosotros, Johanan Díaz y yo, somos los únicos investigadores que después de mucho tiempo, hablamos de décadas y décadas, han visitado el punto cero en el que cayó el misil Atena. Y oh sorpresa, Joana, resulta que allí están los testimonios de los lugareños que más cerca se encontraban en esos momentos de la zona cero y de aseguran que desde las horas siguientes a que cayera el misil empezaron a haber luces y actividad de ejército. Ellos sostienen que Estados Unidos llegó desde el minuto uno, que los trabajos que estaban haciendo no sabían en qué consistieron
pero que no es lo que se ha contado o lo que se ha venido diciendo a lo largo de los años. Por estos motivos, los investigadores como Santiago García Jr., pionero en investigar la zona del silencio, o el propio Harry de la Peña, siempre negaron que hubiera sido un error, porque una nación que ese mismo año, meses antes, había puesto al hombre en la luna con un cero margen de error, es imposible pensar que entre dos bases de Estados Unidos fuera a producirse un hecho de este tipo. Después de la visita de Von Braun y por último con otra investigación que Johanan y yo hemos llevado a cabo donde nos hemos dado cuenta que gran parte del terreno de la zona del silencio está en manos de personas de Estados Unidos. Ha sido comprado por gente de Estados Unidos. Son zonas donde no dejan pasar a los lugareños ni a nadie, altamente vigiladas. Hemos encontrado también notas de prensa donde se habla de que, bueno, pues parece ser que una de las familias que habría comprado terrenos en la zona del silencio es Armstrong, el astronauta que estuvo en la Luna. E incluso, bueno, pues nos dice la gente que es que nosotros estamos confundidos con el Laboratorio del Desierto, que es un laboratorio público que tiene el gobierno de México en mitad de este desierto. No, no, no es real. Nosotros hemos estado en el Laboratorio del Desierto, sabemos que estudia la tortuga, sabemos dónde está y no estamos hablando de ese laboratorio. Estamos hablando de las porciones de terreno de los lugareños no pueden pasar y donde ellos aseguran que la NASA o alguna agencia secreta sigue a la fecha haciendo trabajos. Wow, Lourdes, esto realmente es impresionante lo que nos acabas de decir. Además hay una cosa, no sé si estoy equivocada, y es que al laboratorio del desierto, pues la gente sí puede acceder porque de alguna manera es un tema público en el cual se hacen investigaciones precisamente del lugar y de la fauna y la flora que allí pues se produce debido, digamos que a esas particularidades tan extrañas que el mismo desierto genera en esta fauna y flora. Pero esto que acabas de decir, de que hay unos terrenos específicos a los cuales la gente no puede acceder, pero además, Lourdes, ustedes que han ido hasta allá, ¿qué dicen los lugareños? Porque tengo entendido que no es que esto esté muy poblado, pero allí sí viven ciertas personas que hacen parte y han estado ahí durante años. ¿Qué dicen ellos? So ¿Cuál es el rumor de estos sitios o de estos lugares a los que no se puede acceder? Johanan y yo hemos estado tanto por la parte de Coahuila como Chihuahua y Durango, por los tres estados que confluyen en este desierto. Hemos estado en el laboratorio, hemos pasado varios días con la gente que trabaja en este laboratorio, que lo que hacen es proteger básicamente la tortuga del bolsón de Mapimí. Esta especie de tortuga única que corre un gran peligro de extinción porque la gente obviamente en el desierto no tenía muchas veces nada que comer, se comían la tortuga. Entonces quedan muy pocos ejemplares. Lo que hacen es recuperarlas. Hemos visto cómo buscan los nidos, cómo tratan de que no entren, que no tengan miedo la tortuga, porque entonces se hace pipí y pierden, digamos, la poca hidratación que tienen. O sea, hemos visto cómo trabaja el laboratorio del desierto, hemos estado con ellos y no es eso. Hablamos de ranchos donde uno no puede pasar, que están vigilados de una forma prácticamente militar y que los lugareños insisten que ellos no pueden pasar y que ahí trabaja NASA o alguna agencia secreta que ellos desconocen porque no les permiten pasar, que además van vestidos así de blanco, como científicos, que estarían haciendo trabajos raros y que hay zonas donde ellos no pueden pasar. Estos lugareños, además, bueno, pues sostienen que son gente de Estados Unidos y que ellos, bueno, pues estarían también llevándose a la fecha mucho material. En la zona de Durango prácticamente no quedan tectitas. Tú puedes ir por la zona de Chihuahua y ves todavía tectitas en el terreno. Desde luego, para las personas que me están viendo y quieran visitar el lugar, no es como llegar e internarte solo. Mucha gente ha fallecido por meterse en el desierto sin la preparación necesaria. Tienes que ir con los guías y con la gente que conoce el desierto, entonces por favor no vayan a llegar solos. Pero sí tengo que decir que ellos, los guías, aseguran que en la parte de Durango ya no quedan tectitas, o sea que sería gente que se está llevando todos los elementos de allá.
Y otra fuente que confluye en confirmar todo lo que hemos investigado es un periodista estadounidense que se llamaba Jerry Hunt, que él escribió un libro en inglés sobre la zona del silencio. Y Jerry Hunt, yo me he leído su obra, sostiene que él llega hasta esta parte de México en los años 80 porque donde escucha él hablar de la zona del silencio antes de que nadie hablara de la zona del silencio es en la NASA. En Houston, en la NASA, Ok. Kant escucha hablar de la zona del silencio y se lanza a México a investigar este tema. Se une con Harry de la Peña y con otros periodistas del siglo de Torreón que le hacen pues de guía y él escribe un libro en inglés, pero él sostiene que todo esto él lo escucha en la NASA por primera vez. Claro, porque además hay que recordar que este señor Von Braun pues trabajaba para la NASA. Como nos explicaba Lourdes al inicio, él era un nazi, tuvo relación ahí en esa Segunda Guerra Mundial, pero además el tipo, el mayor desarrollador de este tipo de tecnologías de cohetes y misiles, pues finalmente estaba internado trabajando con la NASA, fabricando este tipo de armamento. Entonces allí una cosa se une con la otra, Lourdes, pero ustedes de lo que han escuchado, de lo que han investigado, de sus conclusiones respecto a toda esta conspiración alrededor de los elementos que se han llevado personas que pertenecen a estas instituciones gubernamentales de Estados Unidos. ¿Para qué quieren este tipo de elementos? ¿Qué es lo que tienen estas piedras para que sean llamativas para ellos? Hay muchas teorías, ninguna confirmada, pero te expongo algunas. Mira, se dice que con la arenita que se llevaron de la zona de silencio, que por las propiedades que tiene esa arena, el silicio y otros minerales, que eso lo habrían usado para forrar la nariz de los transbordadores espaciales, haciéndolos más resistentes. Se dice que están investigando allí que porque las radiaciones que llegan del Sol en esta parte del mundo serían muy parecidas a ciertas condiciones en el espacio y que estarían investigando, bueno, pues sobre bases, futuras bases humanas en el espacio. Se dice también, esta es otra de las teorías más descabelladas, bueno, pues que en ese antiguo mar de Tetis hace millones de años habría formado en el subsuelo de la zona del silencio ciertas cantidades de uranio, ¿no? De los elementos usados en las fusiones nucleares y que habrían sacado, bueno, pues elementos nucleares. Y también se asegura la teoría más extrema que aquí en la zona del silencio, en el subsuelo, se oculta una civilización de tipo extraterrestre y que Estados Unidos estaría trabajando mano con mano en proyectos secretos con esos extraterrestres. Bueno, muchísimas teorías, como dice Lourdes, que no se pueden comprobar, pero que hacen parte precisamente de esas conclusiones a las que la gente que hace parte de esta zona y a quienes investigan, pues las plantean, están ahí sobre la mesa, porque lo cierto para mí es que algo extraño sucede en ese lugar. Claramente, para algo necesitan la tecnología de ese lugar, que es inexplicable todo lo que pasa, por ejemplo, con las telecomunicaciones allí, Lourdes, porque sin duda cuando entran ustedes allá a ese lugar, los teléfonos móviles, las cámaras fotográficas, las cámaras de video no sirven en absoluto. Y nadie ha podido explicar por qué concretamente sucede esto. Así es, no hay una explicación, tampoco hay un interés. Sí que ha habido algunas expediciones de tipo científico, llegadas desde lugares como Rusia, incluso, pero son al final anecdóticas. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara en México en su momento mandó a un equipo para recolectar muestras, pero les interesa más bien estudiar la flora, la fauna. Se han dado cuenta que, por ejemplo, el nopal de color morado, cuando se trasplanta a un sitio que no es la zona del silencio, cambia su color morado por una coloración verde normal, lo cual nos estaría indicando que la adaptación que se produce en esta especie es efectivamente por unas radiaciones que hay en esta zona.
pero poco más, no hay una explicación en cuanto a por qué pues, las brújulas y todo tipo de aparatos no funcionan como deberían. Sigue siendo un misterio y no interesa por el momento que se ha investigado. Digamos que tiene una pátina extraterrestre que echa para atrás a la mayoría de científicos mexicanos, especialmente a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la máxima casa de estudios de la República Mexicana y que, si me lo permites, desde mi punto de vista, ha tenido y tiene una actitud totalmente inquisidora contra todo lo que tiene que ver con el misterio. Y ahí entramos precisamente a otro de los hitos de este lugar. Y ya lo mencionabas porque una de las teorías es precisamente que pareciera que allí se diera una especie de punto rojo para el avistamiento del fenómeno ufológico y miren todo cómo se va uniendo una cosa con la otra. Ya nos decía Lourdes, las universidades también se alejan un poco, los científicos, de ir a investigar qué pasa en este lugar, porque sin duda alguna allí, en ese espacio, también hay un fenómeno muy, muy interesante que además a través de fotografías, de testimonios, de video, se ha hecho visible y es el fenómeno OVNI, Lourdes. ¿Cómo, digamos que ustedes como investigadores se han enfrentado a este fenómeno y cuál ha sido también la recopilación de testimonios que tienen frente a estas luces que parecen avistar en esa zona del silencio? Tenemos, Joana, multitud de testimonios de personas, la mayoría de los que viven al interior de la zona de silencio, que no son muchos, pero a ver los haylos, prácticamente todos han tenido experiencia con luces anómalas, con fenómenos aéreos anómalos o lo que se conoce de forma clásica como ovnis, objetos voladores no identificados. Son encuentros cercanos, en su mayoría, de luces que se aparecen muy cerca de los testigos, que realizan trayectorias y maniobras imposibles desde el punto de vista de nuestra tecnología actual, que no son satélites porque no tienen un rumbo constante y fijo, sino que cambian, se encienden, apagan, viran en su trayectoria. Y no son aviones porque no traen luces de posición ni nada que podamos identificar como una aeronave convencional. Además, nosotros, en todas las ocasiones que hemos estado en la zona de silencio, nos hemos convertido en testigos de este fenómeno, tanto de los ovnis clásicos como también de lo que se conoce por parte de los lugareños como los carros de anda o los carros de banda. Este término surge para hablar de unas luces que se ven en la distancia, muy cerquita, no están en el cielo, están prácticamente a nivel de tierra y son luces que parece que se van acercando a ti, como si fueran los focos de un vehículo, de un carro que viene a lo lejos, acercándose hasta tu posición, pero que nunca termina de llegar y que no se está desplazando por un lugar donde haya una carretera. Estamos hablando, repito, del mitad del desierto. Y ellos lo llamaban o lo empezaron a llamar carro de anda o carro de banda, porque parece ser que es el nombre que se daba a inicios del siglo XX a las primeras máquinas agrícolas que hubo en la zona de recolección por parte de hacendados españoles que llegaron a asentarse y llevaron estos primeros ingenios agrícolas, y parece ser que eran máquinas de arar que funcionaban también en las noches porque tenía un foquito. Entonces, como lo único parecido que pueden explicar en aquella época lo que ellos estaban viendo era a esas máquinas traídas por los españoles, dijeron, esos son carros de anda o carros de banda, pero a la fecha existen. Yo lo he vivido tanto por la parte de Coahuila como de Durango, ver en la distancia, os lo juro, es como eso cuando se acerca un coche, un foco que cada vez va a estar más cerca de ti porque es un coche que viene en la carretera, pero no hay coche, no hay camino, no hay carretera, no hay nada, y esa luz nunca llega hasta tu posición, no está en el cielo, está, como digo, a nivel de piso. Bueno, qué interesante esto, porque la verdad este último término no lo había escuchado, Lourdes, gracias por esa explicación. Y ahí pasamos a otro fenómeno que también sucede allí en esa zona del silencio, y son los famosos humanoides, ¿no? Porque también se habla de avistamientos de humanoides por un lado, y por otro lado, de una comunidad que la gente ha llamado la Hermandad Blanca.
¿Qué es eso de la hermandad blanca? ¿Es diferente a lo de los humanoides? ¿Es exactamente igual? ¿Cómo podemos explicar ese otro fenómeno que pareciera hacer parte de esa zona del silencio? Pues como bien dices, Joana, junto con el fenómeno ovni tenemos que hablar de los extraños seres que se aparecen en mitad del desierto. En la mayoría de ocasiones, seres que surgen para ayudar a personas que tienen un problema, que o bien se han quedado sin agua, sin gas, que el carro no les funciona porque ha habido un gran aguacero y están atrapados. En esta serie de circunstancias se aparecen seres de diferentes tipologías. En la mayoría de ocasiones hablamos o bien de viejitos que tienen una barba muy blanca y pelo muy blanco y una túnica blanca, o de seres también con túnica blanca o traje metálico de color así brillante, que son güeritos, es decir, rubios, con un aspecto nórdico muy bello. Estos seres se aparecen, como digo, normalmente cuando alguien tiene un problema. Personas que de repente tenemos el caso de don Eugenio, que es un ejidatario de la zona del silencio, que se quedó sin gas y se quedó sin agua estando en el desierto con su hijo de 2 años. Ya el niño estaba prácticamente deshidratado y se aparece un viejito en mitad de la nada que le dice que es un ingrato por lo que ha hecho, ¿no? Por internar a su hijo en el desierto. Y de repente el viejito desaparece delante de ellos y por la parte que había desaparecido aparece de la nada un camión, como un tráiler quemado, y cuando se acerca don Eugenio al tráiler, resulta que el depósito de gas estaba lleno. Lo más fuerte de todo, había también una goma con la cual poder extraer la gasolina y traspasarla a su vehículo. Y la aparición de ese ser le salvó la vida. O tenemos el caso de un periodista muy reputado aquí en México, Luis Ramírez Reyes, que trabajaba en prensa de Televisa y él se había desplazado hasta la zona del silencio para seguir o juntarse con un equipo de un programa muy importante, el programa 60 Minutos, que estaban haciendo un reportaje de la zona del silencio. Luis iba con un camarógrafo, se retrasaron y bueno, pues trataron de buscar, imaginaos, solos ellos con un carro dónde estaba el equipo. Una misión prácticamente imposible. Se perdieron, no tenían agua y comida, ya les estaba entrando el pánico y de repente tres lugareños, estos sí tenían aspecto de lugareños, pero sin ningún sentido porque bajaban de un cerro donde no hay nada, les indicaron el camino que tenía que seguir hasta encontrar a sus compañeros. Desaparecieron también de la nada, pero siguieron ese camino y efectivamente, contra todo pronóstico, encontraron el campamento. El caso de un matrimonio que en los años 70 estaba haciendo fotos de la flora del desierto, de repente una lluvia torrencial y el carro, bueno, pues no iba ni para adelante ni para atrás porque el lodo era ya una masa imposible de recorrer. Aparecen unos seres muy extraños vestidos como de color verde que les empujan y les ayudan a salir de esa situación. Y así, Joana, multitud de testimonios. Por un lado, los que ayudan. Y ahora, otra tipología interesantísima, los que denominan los sedientos. Un hombre. Ese tema es bien interesante, Lourdes, ya no lo vas a explicar, porque creo que este no es el primer lugar en el cual se habla de esas personas que van precisamente a buscar que les den algo de tomar, por eso le llaman sedientos. Pero adelante y ya ahorita te cuento una historia en Colombia que para mí es quizás muy similar a esa. Así es, querida amiga. Hay un libro muy interesante de Joshua Cuchin, un investigador que ha escrito un libro que se llama Un banquete troyano. Esta obra está dedicada íntegramente al intercambio de alimentos o de bebidas en los encuentros ufológicos. Entonces, digamos que es una constante en este tipo de casos. Cuando hablamos de la zona del silencio y de los sedientos, tengo que hablar del testimonio de una anciana del rancho La Flor, un testimonio que fue recogido por el pionero en investigar los enigmas de la zona del silencio, Santiago García Jr., que habló con esta anciana que asegura que de vez en cuando llegaban hasta el rancho unos seres con aspecto pues nórdico, que tenían esos trajes metálicos y que además era sorprendente porque el perro que siempre ladraba cuando llegaba cualquier extraño,
cuando aparecían los sedientos, nunca ladraba, como si realmente conociera a estos señores. Los sedientos eran dos chicos jóvenes y una chica joven, con ese traje metálico así como pegado al cuerpo, como una especie de mono, que se acercaban hasta la casa de esta señora y le pedían un vaso de agua. La señora asegura que los sedientos olían muy bien, que el olor era muy característico y que una vez que tomaban el vaso de agua, ellos desaparecían. La conclusión a la que llega Joshua Cushing en un banquete troyano, analizando todo este tipo de casos, es que estamos ante una especie de ritual, como una especie de ritual de acercamiento a lo desconocido. Es como cuando, por ejemplo, se produjo, ¿no? Pues ese choque de civilizaciones entre Europa y América, y quizá los primeros contactos pacíficos había pues como un banquete, ¿no? Un intercambio de alimentos antes de hablar de lo realmente importante, o como cuando dos reyes de la Europa medieval se reunían para debatir en una tregua de paz algo, es decir, un acercamiento, una ceremonia de para ellos acercarse a nosotros como seres humanos. Wow, qué análisis tan interesante, Lourdes. Y esto de los sedientos me recuerda un montón a los famosos humanoides de Zarzal aquí en Colombia, que nos habla precisamente de una localidad muy pequeña en el Valle del Cauca, donde aparecen unos seres muy altos también, con esos trajes ajustados, metálicos, que durante varias semanas llegan hasta esta vereda. Muchos son vistos por estas personas que habitan allí, pero tienen una característica particular, además de lo que más sorprende a los habitantes, que son los saltos gigantes que pueden dar, inmensos. Incluso muchos de estos habitantes, con el temor que tienen, lo que hacen es dispararle a estos seres, pero estos personajes se toman el agua y además se comen la sal que los campesinos tenían para las vacas y los caballos de la zona. Entonces también en algún momento tienen esa misma característica de parecer tener esa necesidad de tomar el agua. ¿Para qué? No sabemos. Interesante, obviamente, ese análisis que nos dice Lourdes, que saca este autor, porque pareciera también que es una manera de comunicarse o de poder compartir, digamos que algo de alimento y poder interactuar de alguna manera, pero me recuerda mucho eso. Lourdes, estos humanoides, estos seres particulares, son lo mismo que la Hermandad Blanca, o la Hermandad Blanca es otra comunidad, son otro tipo de criaturas o de seres que se avistan allí. Se considera, querida Joana, que sí sería la Hermandad Blanca. Muchos investigadores aseguran que estos seres con túnica blanca que ayudan al lugareño o al visitante sería la Hermandad Blanca, que es un mito que surge en la literatura ocultista esotérica a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a través de doctrinas como la teosofía, Madame Blavatsky, estos autores que empezaron a hablar de mundos intraterrenos al interior del planeta Tierra, canales que formarían ciudades desconocidas por nosotros, donde habitaría una civilización diferente a la nuestra, la que le dan el nombre de Hermandad Blanca, que sería antediluviana, que sería híbrida, mitad, digamos, extraterrestre, mitad ser humano, con un conocimiento mucho más avanzado que nosotros, que se habría estado desarrollando en el planeta Tierra como nosotros, pero en otro plano diferente. Y que son seres, digamos, que se establecen en ciertos puntos de la Tierra y que estarían ayudando a la gente. Se habla de una entrada en el Himalaya, de una entrada en la Cueva de los Tallos en Ecuador, de una entrada en el Uritorco en Argentina, de una entrada en Peña de Bernal o en Tepoztlán, en el caso de México, Monte Shasta en Estados Unidos, y la zona del silencio, lugares donde al interior, que es donde está la anomalía de estos espacios o de esas montañas, estarían estos seres, desde luego a gran profundidad, a kilómetros de profundidad, e incluso
aseguran, bueno, pues los investigadores tanto pues de Argentina o Ecuador, por ejemplo, que los ovnis podrían ser estos seres, es decir, que podrían no solo ser esa teoría de naves tripuladas, sino que realmente son estos seres en astral, en un cuerpo astral que tendrían la facultad de poder manifestarse, salir o entrar en espíritu, y que los ovnis serían los espíritus de estos seres, no un aparato ni una nave. Que sería como un vórtice energético estos lugares donde uno puede acceder a través de los portales a esos mundos intraterrenos, no siempre, sino en determinadas épocas del año. Así es, Lourdes, y hace poco tuvimos aquí a María José Roballo desde Ecuador hablándonos precisamente de la Cueva de los Tallos, y ella también en esa entrevista nos hablaba de esta posibilidad dentro de esta cueva de que hayan unos mundos intraterrenos que además, según ella, por algunos testigos y un amigo suyo muy conocido, pudo contactar también con estos seres que de alguna manera ayudan a las personas que van hasta allá, que además se contactan a través de la tribu que está muy cerca ahí a la cueva, que son quienes protegen esta cueva, y dice precisamente que hay una conexión particular entre algunas personas y estos seres que pareciera ser más una conexión espiritual, de guía y de ayuda precisamente a quienes lo necesitan y van hasta la Cueva de los Tallos. Así que voy a dejar en el recomendado de este video, el de la Cueva de los Tallos, para que miren también cómo se unen estos misterios de un país al otro, de unos lugares tan alejados, pero que de alguna manera están interconectados por estas historias que nos cuenta aquí Lourdes y que nos contó María José Roballo. Pero bueno, Lourdes, pasemos ahora a otro tipo de criaturas. Ya nos explicabas muy bien todo este tema de la hermandad blanca. Claro, Sí, y me adelante. permites ya por último, es que hay otro dato fascinante, Joana, que además ha investigado la principal investigadora actual de la zona del silencio, la compañera Ros Cantú, que yo creo que tenemos que reivindicar siempre más todavía las figuras de las mujeres que investigan. No somos muchas y tenemos que unirnos. Ros Cantú, que vive prácticamente en la zona del silencio, ella ha recogido testimonios increíbles de que la ayuda no solo es, digamos, al que está en una situación de peligro en el desierto, es que van a tu casa a darte la ayuda. Te pongo lo que ha investigado Ross. Resulta que el desierto de la zona del silencio se empieza a poblar prácticamente a mediados del siglo XX por un convenio. El gobierno mexicano hace ejidos, los ejidatarios llegan ahí, son muy ricos porque tienen mucha tierra, mucho desierto, pero ¿qué hacen? No tienen agua ni saben qué hacer en mitad del desierto, o sea, ¿qué pueden hacer para sobrevivir? Ella ha recogido los testimonios de esos niños que llegaron en esa época, que hoy día son adultos y que aseguran que llegaban unos seres que pegaban a la puerta y que les decían dónde tenían que buscar el agua, dónde estaban los ojos de agua para encontrar el agua. Y no solo eso, a la fecha, los lugareños viven de recolectar una planta que crece por millones en el desierto que se llama candelilla. Es un trabajo durísimo porque la candelilla la tienen que quemar y tienen que quemar muchísima candelilla, kilos y kilos, para obtener un polvito blanco del interior de la candelilla, que es súper apreciado, se usa en los labiales. En las principales cosméticas, los labiales usan ese polvito de candelilla. Pues ellos tienen que recolectar un buen de candelilla para sacar este polvito, pero se lo pagan porque es muy apreciado en el sector cosmético y de eso viven. Son esos seres que pegaban a la puerta quienes les dicen cómo podían trabajar la candelilla, Joana. De eso vive la fecha. Wow, 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 Lourdes, esta historia sí me deja realmente impactada porque sin duda parecen ser seres guías con claramente que brindan ayuda a estas personas que lo necesitan. Imagínate, y dándoles información exacta
de dónde pueden encontrar uno el agua y dos, este elemento que les funciona y les sirve para poder sostenerse económicamente en medio del desierto. Ros, que seguramente en algún momento también la invitaremos aquí. He tenido la oportunidad de hablar con ella dentro de otro espacio. Gracias por recordármelo, Lourdes, y seguramente por aquí vamos a tenerla también de invitada. Pero bueno, Lourdes, pasemos ahora a otras criaturas, a otros seres que parece que este lugar también es propicio para su avistamiento y muchos hablan de lo que nosotros en Colombia conocemos como el famoso chupacabras. Y aquí hago esta declaración porque siempre recuerdo a Johanan diciendo que ese nombre como tal se ha ido transformando un poco en México porque así le dijeron en alguna ocasión a un político allá en México y por eso digamos que quienes manejan todo este tipo de periodismo de misterio han alejado un poco esa palabra del fenómeno del chupacabras para evitar como la relación ahí con ese político, pero pues para que la gente nos entienda, porque más bien, es más claro así, algunos han dicho que este ser también se avista ahí, eso por un lado, y por otro lado también el famoso hombre pájaro, ese ser alto, alado y de ojos rojos. ¿Qué se sabe, Lourdes, de esto? ¿Qué han podido ustedes investigar de estas criaturas que parecen también tener, hay un avistamiento en la zona del silencio? Pues efectivamente, compañera, es una zona muy criptozoológica de avistamiento de criaturas que desde el punto de vista de la ciencia oficial no pueden existir, pero que los lugareños sostienen que las ven. Y además, esas marcas de veracidad de las que habla el investigador Miguel Pedrero en España, o sea, estamos hablando de personas que no tienen acceso a Internet ni a literatura ufológica como para saber que en otros lugares del mundo pues hay exactamente los mismos testimonios, ¿no? Entonces es muy real cuando hablamos de las apariciones de lo que se ha venido a denominar en México de la entidad biológica anómala, una especie de criatura extraña que ataca principalmente a los animales de granja, caracterizándose los ataques por una ausencia total de ruido y por, digamos, la extracción del líquido elemento de la sangre del interior de los animales a través de dos perforaciones en la zona del cuello y ausencia total de ese líquido. No digo mucho la palabra por temas de censura, no vaya a ser que el vídeo sea censurado, pero ese elemento ya no está por ningún lado, ese líquido, y simplemente, bueno, pues es el cuerpo del animal que además aparece intacto, sin ser tocado, digamos, por las especies carroñeras que se hubieran comido parte de estos cuerpos y en este caso no. Aparecen intactos y sin ese líquido, ausencia total de ruido. Hablamos de especies como ovejas, cabras, vacas, gallinas, que son las que suelen ser atacadas. Y aquí tendríamos que distinguir entre entidad biológica anómala y mutilaciones de ganado, que es algo diferente. No es, digamos, el ataque de las dos perforaciones y la ausencia del líquido, sino en este caso corte quirúrgico cauterizado. No aparece el líquido en la herida, no está rojita la herida porque está cauterizado, sanado, y lo que se extrae quirúrgicamente, como si fuera hecho con bisturí, son partes blandas. Normalmente de caballos, de vacas, de ovejas, hablamos principalmente de órganos genitales, aparatos reproductores, lengua y ojos. Es un tema fascinante que además se relaciona con la aparición de luces. Linda Moulton Howe, otra gran investigadora de Estados Unidos que fue pionera en investigar las mutilaciones de ganado en Estados Unidos, obtuvo muchos testimonios de presencia de luces segundos antes de que fueran atacados los animales, por lo tanto hay una vinculación con los ovnis y es un tema fascinante. Sí, así es, Lourdes, porque no solamente aquí, sino que digamos que en casi todos los lugares del mundo donde se habla de este extraño ser, pues se plantea precisamente la relación
con esas luces que aparecen justo antes de que este ser ataque. Y es bien interesante cómo también van coincidiendo alrededor del mundo estas historias que pues de alguna manera se conectan. También el famoso hombre pájaro, Lourdes, ese también hace presencia en este lugar, si no estoy mal. Así es, ha recogido Johanan Díaz ha hecho muchísimas entrevistas con personas que aseguran haber avistado una especie de humanoide alado con los ojos de color rojo muy intenso que estaría habitando en la zona de silencio. Por un lado, avistamientos aislados y por otro, testimonios increíbles como, bueno, pues un ejido cercano a la zona del silencio donde, bueno, pues el abuelo del testigo había visto este ser en varias ocasiones e incluso a un señor que había tratado de dispararle y que cuando estaba a punto de apretar el gatillo recibe una orden telepática de ese ser de no lo haga si no fue capaz de apretar el gatillo. Y lo que creen en este ejido, porque lo ven por generaciones, primero lo ve el abuelo, luego lo ve el padre, luego lo ve el hijo, que es una familia de seres que estaría viviendo al interior de la zona del silencio de manera aislada. Pero por otro lado, sí que tenemos que destacar que en distintas poblaciones de Coahuila, entre finales de 2019 y principios de 2020, incluso en la prensa convencional, se recogieron varias apariciones de este extraño ser. Incluso tuvieron que intervenir los servicios de urgencia tratando a mujeres que habían tenido ataques de pánico por haber visto este ser. Y eso ocurre justo antes del inicio de lo que vimos en 2020. Se considera que fue un anuncio de esta situación porque cada vez que se ha aparecido este ser conocido como el Mothman, el hombre búho o el hombre pájaro, ha sido como preludio de una tragedia. Así es, y digamos que eso hace parte precisamente de la leyenda alrededor de este ser y es que es el que hace la antesala a alguna tragedia que generalmente es una tragedia natural y que cuando aparece es porque hay que estar atentos porque algo va a suceder. Lourdes, ¿alguna conclusión sobre este tema de la zona del silencio? Porque yo sí quisiera preguntarte para ti, de todos estos fenómenos, ¿cuál es el más sorprendente? ¿Y cuál sería tu conclusión frente a este tema? Pues, Joana, a mí me emociona mucho la parte de los testimonios de las personas que se han encontrado con esos seres que les han ayudado en una situación desesperada, ¿no? Me parece que en nuestro mundo hace falta mucho de eso y que esté ocurriendo en esta zona tan aislada, tan lejos de todo, como dando ejemplo, ¿no? De lo que deberíamos ser, a mí me impacta mucho. Hay gente que asegura que la zona del silencio que está en el mismo paralelo, exactamente el paralelo 27 terrestre, el mismo donde está el Triángulo de las Bermudas, la meseta de Giza en Egipto o el Himalaya, hay gente que asegura que este lugar va a ser especial cuando se produzcan lo que algunos contactados denominan como los grandes cambios planetarios o esta situación de parto que la Tierra tendría que pasar y que nos afectaría directamente a los seres humanos porque muchos de nosotros, bueno, pues desapareceríamos con estos eventos que están por venir. Y en este sentido, fíjate qué curioso que el próximo 8 de abril va a haber un eclipse total de sol en esta parte del mundo y de todas las zonas del sur de Estados Unidos y de toda la parte de México donde se va a ver el eclipse, el lugar donde más tiempo va a durar este evento y mejor se va a ver va a ser en la zona del silencio, justamente. Ya sabemos a nivel astrológico histórico por parte de nuestros antepasados cómo se veían los eclipses, como un momento de pánico por el que el movimiento de la energía es muy fuerte, no es energía positiva y es como preludio de cosas fuertes que estarían por venir. El hecho de que ocurra esto, que vaya a ocurrir precisamente en la zona del silencio, pues va a estar fuerte. La NASA se va a desplazar hasta la puerta de las zonas del silencio para
transmitir en vivo desde Torreón, este lugar ha elegido que sea la sede del eclipse. Imaginaos la importancia, entonces, desde cualquier lugar del mundo, por supuesto desde Colombia, a través de las páginas oficiales de la NASA, vais a poder ver totalmente en directo el eclipse prácticamente desde la zona del silencio. Nosotros vamos a estar allí con un grupo de 60 yojaneros siguiendo este evento astronómico desde el corazón de la zona del silencio. Yo espero que realmente, bueno, pues no sea el preludio de algo malo, pero me parece muy significativo que este eclipse total de sol tenga su sede en uno de los lugares más misteriosos del mundo. Lourdes, yo quiero decirte que este 2024, sin duda, por muchas cosas, parece ser un año de presagio no tan positivo. Hablamos de un año bisiesto, y dicen por ahí que año bisiesto, año siniestro. Hablamos también, si quieren, del calendario chino, y este año el dragón de madera, que pareciera este animal lo que hace es precisamente quemar todo para resurgir. Hablamos de fenómenos naturales como el que nos comenta Lourdes. No sé, me genera un poquito de Las susto Las eso. llamaradas solares, Joana, que están más activas que nunca, Ujú. que los picos que se han registrado en febrero han sido prácticamente los máximos desde hace muchos años y eso a nosotros nos afecta mucho. Entonces, son muchos elementos, como dices, para considerar que quizá estamos ante algo. Ahora bien, ¿cuál es la conclusión de esto? Había una chica, desgraciadamente había, no voy a decir en pasado, hay una chica en España que se llama Elena Huelva, una activista contra el cáncer súper importante que desgraciadamente perdió la lucha contra esta enfermedad, pero que se hizo famosa a nivel mundial por relatar su lucha a través de las redes sociales y su frase, a mí se me ha grabado, su frase siempre era, nadie nos ha prometido un mañana, entonces tienes que vivir el presente. Lo que decía Elena con su enfermedad, yo lo aplico al misterio. Mucha gente me dice, ¿cómo podéis vivir los que estáis en esta temática siempre pensando que, o sea, el fin del mundo va a llegar? Porque me quedo con el mensaje de Elena, porque a mí nadie me ha prometido un mañana. No sabemos si nos va a ocurrir un accidente, una enfermedad, el fin del mundo, no sabemos qué, solo tenemos este momento. Entonces, tratar de hacerlo mejor en este momento con los que tienes a tu alrededor, con tu gente, con tu familia, querer mucho, apapachar mucho y ser muy feliz, no preocuparte tanto por el mañana, solo a cortísimo plazo porque nadie nos ha prometido un mañana. Ay, Lourdes, qué lindo mensaje, y de verdad que para cerrar este video es más que maravilloso. Sí, hay que pensar en lo que, en el aquí y en el ahora, y ya mañana veremos a ver qué pasa. Pero bueno, yo también les tengo una noticia buenísima a todos los amantes del misterio en Colombia y en Bogotá, porque ya se acerca la Feria del Libro de Bogotá, que es quizás uno de los eventos más importantes de literatura, no solo en nuestro país, sino que prácticamente en Latinoamérica. Y en esa feria del libro, nada más y nada menos que Lourdes Gómez y Johanan Díaz con su libro Enigma en el cielo. Sí, señores, van a estar aquí en Bogotá, los van a poder ir a ver en la feria del libro, a estar con ellos, a conversar de todos estos temas que nos apasionan, y por supuesto a comprar este libro, Lourdes. Primero, cuéntanos de qué se trata este libro, porque hay una recopilación de todas esas investigaciones que ustedes han hecho. Y después, ¿cuándo van a estar ustedes en evento en la Feria del Libro para que la gente vaya, los busque, pueda hablar con ustedes? Además, también les deben sus testimonios, porque aquí en Colombia pasan muchísimas cosas que yo sé que a ustedes les van a interesar cuando lleguen aquí a escuchar a quienes vayan en búsqueda de Enigma en el cielo. Joana, muchísimas gracias, amiga. Estamos muy ilusionados porque con la editorial colombiana Intermedio estamos sacando Johanan Díaz y yo este libro Enigma en el cielo,
que es un repaso por fenómenos misteriosos, anómalos en el cielo en toda Latinoamérica y por supuesto también muchos casos de Colombia. Estamos muy felices por la salida de este libro y yo te agradezco mucho que me permitas presentarlo acá. Vamos a estar efectivamente el día 21 de abril en la Feria del Libro de Bogotá, en la zona de Corferias. Vamos a estar a las 11:30 de la mañana del día 21 de abril en el Gran Salón B de la Feria del Libro, en compañía de nuestro querido amigo Esteban Cruz, que va a ser el encargado de estar con Johanan y conmigo en esta experiencia, y ojalá nos puedan acompañar porque vamos a hablar de muchos casos de ovnis y de encuentros cercanos en Colombia y en toda Latinoamérica. Pues ya saben, domingo 21 de abril, así que no hay excusa porque todos están en su casa libres, porque el sábado y el domingo es cuando la feria realmente está llena y es el momento para ir a ver a Lourdes Gómez, a Johanan y de la mano, por supuesto, del señor Esteban Cruz, con el cual van a estar dialogando de este libro, de estas investigaciones que ellos han realizado alrededor del mundo y de los casos de fenómeno ufológico que más les llama la atención. Así que Lourdes, de verdad que estamos muy emocionados de tenerte a ti y a Johanan aquí en Colombia, sobre todo porque ustedes son unos verdaderos apasionados investigadores fuertes de este tema en Latinoamérica. Entonces, pues nada, por ahí nos vamos a ver en la Feria del Libro, ya saben, es muy fácil, ustedes en la feria o incluso ya están en todas las plataformas este libro en Busca Libre, que es buenísimo. Esto no es una pauta paga, pero Busca Libre es buenísimo porque les llega súper rápido, es un poco más económico, así que ya saben, 21 de abril se van a poder encontrar con Lourdes y Johanan en la Feria del Libro en Corferias, en Bogotá. Por ahí estaremos recordándoles días antes para que ustedes vayan y encuentren este espacio con ellos y esta conversación. Lourdes, mil y mil gracias por estar nuevamente aquí en Ventana al Misterio. Gracias como siempre por tu amabilidad, por tu disposición y por brindarnos todo tu conocimiento aquí en este espacio. Muchísimas gracias a ti, Joana, por tu apoyo, por permitirme hablar del libro, por dar a conocer estos enigmas, por este espacio maravilloso que has creado. Me gusta mucho que haya mujeres como tú que se están dedicando a divulgar los misterios. Somos muchas y tenemos presencia, entonces me encanta de verdad y te sigo muy de cerca en todo lo que haces por aquí. Felicidades, muchas gracias a todos y un abrazo enorme. Gracias a ti, Lourdes, gracias a todos los que se conectaron con este video hablando de uno de los lugares más enigmáticos en el mundo del misterio y es esa zona del silencio. Una zona del silencio en la que suceden muchísimos fenómenos y en las que ustedes opinarán a través de los comentarios qué les pareció todo esto que nos contó Lourdes, la historia, los lugares, el fenómeno que se presenta allí en esa zona, incluso la conspiración que hay alrededor también para investigar este lugar y poder dar respuestas de alguna manera. Los invito también a que estén muy pendientes porque ya se viene la Feria del Libro donde va a estar Lourdes con Johanan, también el señor Esteban Cruz, seguramente por ahí Juan Jesús Vallejo, Mao Martínez, que también hacen parte de estos espacios, así que atentos porque les vamos a ir dando algunos anuncios a través de los videos cortos en YouTube para que ustedes puedan participar y acompañar a todos estos autores en la Feria del Libro de Bogotá. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.